Imagina que pierdes todo en un solo día: tus hijos, tu negocio, tu salud, tu reputación. Y mientras estás sentado entre las cenizas, clamando al cielo, solo recibes silencio, un silencio aterrador. Eso vivió Job. Pero hay algo que Job nunca supo, algo que cambia toda la historia. Mientras él lloraba en el polvo, mientras sus amigos lo señalaban, mientras pensaba que Dios lo había abandonado, su nombre estaba siendo pronunciado en el lugar más alto del universo, no como un castigo, no como un acusado, sino como el orgullo de Dios. Lo que Job vivía abajo era el reflejo de algo que pasaba arriba, una batalla, una prueba, una apuesta divina, y cada lágrima que caía en silencio estaba dejando sin palabras al mismo enemigo. Hoy vamos a revelar lo que estaba pasando detrás de escena, en ese lugar donde tus ojos no ven, pero donde se deciden tus victorias más grandes. Porque tal vez tú también estás como Job hoy, y no lo sabes, pero el cielo está apostando por ti. Para entender lo que vivió Job, tenemos que dejar la tierra por un momento. Tenemos que mirar arriba, muy arriba, más allá de las nubes, más allá del tiempo, más allá de lo que nuestros ojos pueden imaginar. Porque la Biblia nos abre una puerta que pocos se atreven a mirar, una sala del trono, un consejo celestial. Y allí, en presencia de Dios, se presentaron los hijos de Dios, los ángeles, los seres celestiales, reunidos ante su Creador. Pero entre ellos había alguien que no debía estar en paz, alguien que llegaba no a adorar, sino a acusar: Satanás, el adversario. Y Dios mismo le hace una pregunta que cambia todo. Le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás responde: de rodear la tierra, de andar por toda ella, como un león buscando a quien devorar. Pero entonces Dios habla y dice algo que sacude al universo entero. Le dice: ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es íntegro, es recto, teme a Dios y se aparta del mal. Detente un momento, piensa en lo que acaba de pasar. Dios, el creador del universo, está hablando de un hombre, de un humano, con orgullo, con confianza, como un padre que presume a su hijo, y lo hace frente al peor enemigo, frente al acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sabía algo, algo que Job no sabía, algo que tú probablemente tampoco sepas hoy. Dios confiaba en Job, más de lo que Job confiaba en sí mismo, y eso es algo que necesitas escuchar, porque tal vez tú hoy te sientes débil, tal vez te sientes olvidado, tal vez piensas que tu fe está colgando de un hilo, pero el cielo no te ve así. El cielo ve algo en ti que tú no logras ver todavía. Pero ahora viene la parte que pocos predican. Satanás escuchó las palabras de Dios y respondió con veneno. Le dijo: ¿acaso Job te teme de balde? ¿No has hecho un cerco alrededor de él? ¿No lo has bendecido en todo lo que hace? Quítale lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Una acusación, un desafío, un golpe directo al corazón de la fidelidad humana. El enemigo estaba diciendo algo terrible. Estaba diciendo que ningún ser humano ama a Dios por quien Él es, que todos lo aman solo por lo que Él da, que la fe humana tiene precio, que se compra, que se vende, que se rompe cuando duele. Y entonces pasó algo que cambió todo. Dios miró al acusador y le dio permiso. Le dijo: todo lo que tiene está en tu mano, pero a él no lo toques. Y desde ese instante, aunque Job no lo sabía, empezó la prueba más grande de su vida. No por castigo, no por descuido, sino porque Dios había decidido que un hombre sería suficiente para callar al acusador. Y ese hombre era Job. Mientras tanto, en la tierra, Job vivía un día normal, como cualquier otro.
sin saber lo que se había decidido en el cielo, sin sospechar lo que estaba a punto de venir. Sus hijos estaban reunidos, comiendo, bebiendo, celebrando como una familia bendecida. Era un día de gozo, un día de hermandad, un día como tantos otros, pero ese día iba a ser diferente. Ese día todo iba a cambiar. Y entonces llegó el primer mensajero, corriendo, sin aliento, con la voz quebrada, y le dijo a Job: los sabeos cayeron sobre los bueyes, mataron a los siervos a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Job apenas pudo procesar las palabras. Sus bueyes, sus siervos, una parte de su sustento, destruida en un instante. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera respirar, llegó otro mensajero, con los ojos llenos de pánico, y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió a todos. Solamente yo escapé para darte la noticia. Y Job seguía allí, de pie, intentando entender lo que estaba escuchando. Pero el dolor no había terminado. Antes de que pudiera siquiera llorar a sus animales, a sus siervos, llegó un tercer mensajero. 3 bandas de caldeos dieron contra los camellos, los tomaron e hirieron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. 3 golpes, en cuestión de minutos. Toda su riqueza destruida, toda su seguridad derrumbada, toda una vida de trabajo borrada. Y mientras Job intentaba sostenerse en pie, mientras intentaba procesar lo imposible, mientras intentaba creer que aquello no era real, llegó el cuarto mensajero, y este trajo el golpe más grande de todos. Le dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, y un gran viento vino del desierto. Golpeó las 4 esquinas de la casa, y la casa cayó sobre ellos, y murieron. Solamente yo escapé para darte la noticia. Sus hijos, sus 10 hijos, todos, muertos, en un instante. Y aquí es donde la mayoría de los seres humanos se quiebran. Aquí es donde la fe se prueba. Aquí es donde el corazón humano ya no puede más. Pero Job hizo algo que nadie esperaba, algo que el enemigo no había calculado. La Biblia dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, cayó en tierra y adoró. ¿Lo entiendes? Adoró. En el momento más oscuro de su vida, en la pérdida más absoluta, en el dolor más profundo, Job no maldijo, Job no acusó, Job no se rebeló, Job adoró y dijo palabras que han resonado por miles de años. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En ese instante, aunque Job no lo sabía, en el cielo, algo asombroso pasó. Una declaración resonó en lo invisible. El acusador había perdido el primer asalto. Su argumento se cayó. Su acusación quedó en silencio, porque Job estaba demostrando que el amor a Dios no se compra con bendiciones, no se vende con pruebas, no se rompe con dolor. Que hay seres humanos capaces de amar a Dios por quien Él es, no solo por lo que Él da. Pero el enemigo no se rinde fácil. Volvió a presentarse delante de Dios, volvió a desafiar y dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu cara. Otra acusación, otro desafío, otra apuesta contra la fidelidad de un hombre. Y Dios, confiando todavía en Job, permitió que el enemigo tocara su cuerpo, pero le puso un límite. Le dijo: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y desde ese instante, Job fue herido, llagas malignas, desde la planta de los pies hasta la coronilla.
Su cuerpo se llenó de heridas, su piel se rompió, su carne se pudrió. Y Job, el hombre que lo había perdido todo, ahora también perdió la salud. Su esposa lo vio y le dijo algo terrible. Le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, incluso ahí, incluso en ese momento, incluso con el cuerpo destrozado, la familia destruida y la mujer al lado pidiéndole que se rindiera, Job respondió: como necia hablas. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y la Biblia hace una declaración que todo el cielo subrayó esa noche. Dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Detente un momento, piensa en esto. Job no entendía nada. Job no sabía del consejo celestial. Job no sabía de la apuesta. Job no sabía de la guerra. Job solo sabía que Dios era Dios y que aunque todo se cayera alrededor, Dios seguía siendo digno. Y eso es lo que el cielo estaba esperando ver. Pasaron los días, pasaron las semanas, y el dolor de Job no se iba. Las heridas seguían abiertas, su cuerpo seguía pudriéndose, su corazón seguía sangrando, y el cielo seguía en silencio. Job esperaba una respuesta, esperaba una palabra, esperaba que Dios hablara, que Dios apareciera, que Dios explicara. Pero pasaban los días y no había respuesta. Pasaban las noches y no había consuelo, y eso es lo que muchos no soportan. No es solo el dolor, es el silencio en medio del dolor. Es la sensación de que Dios escucha, pero no responde. Es ese momento donde piensas: ¿estará viendo lo que vivo? ¿Le importa? ¿Está ahí? Y entonces llegaron los amigos, 3 hombres, 3 rostros conocidos: Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron desde lejos para consolar a Job, para acompañarlo, para llorar con él, y al principio hicieron lo correcto. Cuando lo vieron desde lejos, casi no lo reconocen. Su rostro estaba desfigurado, su cuerpo estaba quebrantado, su mirada estaba apagada, y rasgaron sus mantos, y se sentaron con él en tierra, 7 días, 7 noches, en silencio, sin decir una sola palabra, porque vieron que su dolor era muy grande. Eso fue lo único bueno que hicieron: sentarse en silencio, acompañar sin hablar, llorar sin opinar. Pero ahí terminó la sabiduría, porque después de 7 días abrieron la boca y todo se complicó. Job rompió el silencio primero y maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, maldijo el día en que vino al mundo. Dijo: ¿por qué no morí en el vientre? ¿Por qué no expiré al salir? ¿Para qué nací si todo iba a terminar así? Era el lamento de un hombre destruido. No era rebeldía, era dolor, era el clamor de alguien que ya no podía más. Pero los amigos, en lugar de abrazarlo en su dolor, en lugar de seguir llorando con él, decidieron explicarle por qué le pasaba todo. Y ahí cometieron el error más grande. Elifaz habló primero y le dijo: ¿quién que sea inocente ha perecido? Mira bien, Dios no castiga al justo. Si esto te pasa, es porque algo malo hay en ti. Confiesa tu pecado y Dios te restaurará. Job lo escuchó y se quedó sin palabras. Sus propios amigos estaban diciendo que aquello era su culpa, que Dios lo estaba castigando, que en algún lugar oculto había hecho algo terrible. Pero Job sabía que no era cierto. Job sabía cómo había vivido. Job sabía que había sido íntegro. Y aún así, tuvo que escuchar acusaciones. Después habló Bildad y dijo cosas todavía más duras. Le dijo: ¿hasta cuándo hablarás cosas así? Tus hijos seguramente pecaron contra Dios. Por eso fueron destruidos. Si tú fueras puro y recto, Dios despertaría por ti. Imagina por un momento estar destrozado por la pérdida de tus hijos y tener que escuchar a un amigo decir: ellos murieron,
porque pecaron. Eso es crueldad disfrazada de teología. Eso es juicio disfrazado de consuelo. Eso es lo que muchas veces las personas religiosas le hacen a quienes están sufriendo de verdad. Y por último habló Sofar, el más duro de los tres. Le dijo: estás recibiendo menos de lo que mereces. Si tú supieras, Dios te está castigando suave. Y Job ya no podía más. No solo había perdido todo, no solo le dolía el cuerpo, no solo el cielo estaba en silencio, sino que ahora sus propios amigos se habían convertido en sus jueces. Las personas que vinieron a consolarlo ahora lo acusaban. Las personas que se sentaron a su lado ahora lo señalaban. Y eso es algo que tal vez tú también has vivido. Cuando estás pasando por algo difícil y las personas, en lugar de abrazarte, te explican lo que hiciste mal. Cuando estás en una prueba y los hermanos en la fe, en lugar de orar, te diagnostican. Cuando estás en silencio con Dios y alguien viene a decirte: es porque te falta fe, es porque tienes pecado, es porque no estás haciendo algo bien, y eso duele, eso quiebra, eso confunde. Pero Job, en medio de toda esa presión, de todo ese juicio, de todo ese dolor, dijo algo asombroso. Dijo palabras que todavía hacen temblar al cielo. Dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque me mate, ¿lo escuchas? Aunque me mate, yo seguiré confiando en él. Y dijo otra cosa todavía más profunda. Dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y aunque después de mi piel sea deshecha, en mi carne he de ver a Dios. Job no sabía nada del consejo celestial, no sabía del desafío, no sabía de la apuesta, pero sabía algo más profundo. Sabía que su Redentor vivía y que un día lo vería. Y aquí es donde necesitas escuchar bien, porque tal vez tú estás en ese lugar hoy, donde el dolor no se va, donde el cielo está en silencio, donde las personas que pensabas que te ayudarían te están señalando, donde te sientes solo, incomprendido, juzgado, acusado. Pero al igual que Job, tu Redentor vive, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que se ha olvidado. Vive y está obrando, aunque tú todavía no lo entiendas. Hay algo que necesitas entender, algo que cambia toda esta historia, algo que cambia la forma en que tú miras tus propias pruebas. Mientras Job lloraba en la ceniza, mientras su cuerpo se deshacía, mientras sus amigos lo acusaban, mientras pensaba que Dios no lo estaba viendo, en lo invisible estaba pasando algo asombroso. Cada lágrima de Job, cada palabra de fe en medio del dolor, cada negativa a maldecir a Dios, cada acto de adoración entre las cenizas, era un golpe directo al argumento del enemigo. Job no estaba solo sufriendo, Job estaba peleando, aunque él no lo sabía, aunque él no lo veía, aunque él no lo entendía. Estaba ganando una batalla en un nivel que sus ojos no podían alcanzar. Imagínalo así: el acusador había dicho: los seres humanos solo aman a Dios por interés. Si les quitas las bendiciones, te van a maldecir. Si les quitas la salud, te van a soltar. Si les quitas la familia, van a renegar. Esa era la apuesta, ese era el desafío. Y en cada momento donde Job, con dolor, con lágrimas, con confusión, elegía no maldecir, el cielo aplaudía, porque cada elección de fidelidad callaba al acusador. Cada palabra de fe destruía su argumento. Cada acto de adoración en medio del dolor era una victoria espiritual de proporciones cósmicas. Job no veía nada, pero estaba derrumbando muros. Job no entendía nada, pero estaba ganando guerras. Job no sentía nada, pero estaba escribiendo historia eterna. Y esto es lo que necesitas escuchar hoy, porque tal vez tú estás como Job, en un proceso que no entiendes, en un dolor que no se va,
en un silencio que no se rompe. Y piensas, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué tengo que pasar por aquí? ¿Qué se está logrando? Pero la realidad es esta. Cada vez que tú decides confiar en medio del dolor, algo se mueve en lo invisible. Cada vez que tú decides adorar, cuando todo dentro de ti quiere quejarse, algo se quebranta en la oscuridad. Cada vez que tú decides creer, cuando no hay razones para creer, algo se levanta en el mundo espiritual. A tu favor. No estás solo sufriendo. Estás peleando una guerra que no puedes ver. La Biblia tiene escenas asombrosas sobre esto. Recuerda lo que pasó con Daniel. Daniel oró 21 días y parecía que no pasaba nada. Pero al día 21 llegó un ángel y le dijo, Daniel, desde el primer día que oraste, Dios escuchó. Yo fui enviado con la respuesta, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. ¿Lo entiendes? Daniel pensaba que Dios no respondía. Y en el cielo había una guerra, 21 días de batalla espiritual, para que llegara la respuesta. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con Job, solo que en un nivel todavía más alto, porque Job no estaba pidiendo nada. Job estaba siendo el centro de un desafío cósmico, y cada momento de su fidelidad estaba derrumbando reinos enteros en lo invisible. Hay algo más que necesitas saber. El silencio de Dios en la vida de Job no era ausencia, era confianza. Lee bien lo que voy a decir. Era confianza. Dios había permitido esa prueba porque sabía que Job podía soportarla. Dios no estaba dudando de Job. Dios estaba demostrando a Job, demostrando ante todo el cielo, demostrando ante el acusador, demostrando que su siervo era todo lo que él había dicho. Y eso es lo que muchos no entienden. A veces el silencio de Dios no es indiferencia, es confianza. Es Dios diciéndole al cielo, mira a este hijo mío, mira lo que tiene dentro, mira la fe que puse en él, mira cómo resiste, aunque le duela, mira cómo cree, aunque no entienda, mira cómo adora, aunque no sienta. Detente y piensa en esto. Tal vez Dios no te está respondiendo, no porque te haya olvidado. Tal vez Dios está callado, porque está confiando en ti, confiando en lo que ha puesto dentro de ti, confiando en que vas a resistir, confiando en que no vas a soltar, confiando en que cada lágrima tuya va a ser una semilla en lo invisible. Y eso cambia todo, porque ya no esperas con miedo, esperas con propósito, ya no sufres como víctima, sufres como guerrero, ya no sientes que Dios te abandonó, sientes que Dios te está confiando. Y cada palabra de fe que tú declares, cada decisión de no rendirte, cada momento de adoración en medio del dolor, está sacudiendo dimensiones, está callando voces que te acusan, está escribiendo capítulos eternos, está derrumbando muros de oscuridad. Hay una batalla, y tú estás en ella, pero no estás perdiendo, estás ganando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que todo está al revés, estás ganando, como Job, como Daniel, como cada hijo de Dios, que ha decidido permanecer fiel, cuando todo invitaba a rendirse. Y Job seguía ahí, en la ceniza, con el cuerpo destrozado, con los amigos acusándolo, con el silencio aplastante, pero su fe, como una llama pequeña, seguía encendida, y esa llama estaba iluminando todo el mundo invisible, estaba humillando al acusador, estaba glorificando al Padre, estaba escribiendo una historia que iba a ser leída por miles de años. Y entonces el cielo decidió que ya era suficiente, que la prueba había cumplido su propósito, que el acusador había sido callado, que la fidelidad de Job había vencido. Y Dios, después de tanto silencio, por fin habló. Pero no habló como nadie esperaba. No habló desde un susurro, no habló desde una visión suave,
Dios habló desde un torbellino. Imagínalo, después de meses de silencio, después de tantas preguntas sin respuesta, después de tantas noches mirando al cielo, de repente, el aire se mueve, el polvo se levanta, las nubes se rasgan y un torbellino desciende sobre Job. Pero no era un torbellino cualquiera, era la presencia de Dios. Era el creador del universo, descendiendo a hablar, con un hombre destrozado. Y la Biblia dice que Dios habló, pero no habló como esperaríamos. No vino a explicar, no vino a justificar, no vino a pedir disculpas. Vino a recordarle a Job quién es él. Le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete ahora como varón los lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job se quedó quieto, y Dios siguió hablando. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has dado órdenes a la mañana? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Y pregunta tras pregunta, Dios fue mostrando su grandeza, su poder, su soberanía. No vino a darle a Job una explicación, vino a darle algo mejor, vino a darle una revelación. Porque a veces, lo que tú necesitas no es una respuesta, lo que tú necesitas es una mirada de quién es Dios, una mirada de su grandeza, una mirada de su soberanía. Y cuando ves a Dios como Él es, tus preguntas se hacen pequeñas, tus dudas se silencian, tu dolor cobra otro sentido, no porque la respuesta llegó, sino porque Dios llegó, y eso es suficiente. Job escuchó y comprendió, y abrió la boca para responder, pero esta vez no fue para quejarse, no fue para preguntar, fue para rendirse. Le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepintió de pecar, no se arrepintió de algo malo que había hecho, se arrepintió de haber dudado, se arrepintió de haber cuestionado, se arrepintió de haber pensado por un momento que Dios no estaba, porque ahora lo había visto y nada vuelve a ser igual cuando ves a Dios. Y entonces pasó algo asombroso. Dios miró a los tres amigos, aquellos que habían acusado a Job, aquellos que habían hablado en su nombre, aquellos que habían explicado mal su carácter, y les dijo, mi ira se ha encendido contra ustedes, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Lo escuchas? Como mi siervo Job. Dios llamó a Job mi siervo. Después de todo lo que Job había vivido, después de todas las quejas, después de tantas preguntas, después de tantas lágrimas, Dios no lo había desechado. Dios todavía lo llamaba mi siervo. Y aquí hay algo poderoso. Dios le pidió a los amigos que ofrecieran un sacrificio y que Job orara por ellos. Y dijo, solo a Job atenderé, para no haceros mal. Las personas que habían juzgado a Job ahora dependían de la oración de Job. Las personas que habían acusado a Job ahora necesitaban la intercesión de Job. Y Job, con un corazón puro, oró por ellos. Y aquí, la Biblia escribe una de las frases más hermosas. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él oró por sus amigos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? La restauración de Job no llegó cuando él se enfocó en su propio dolor. Llegó cuando él oró por los que le hicieron mal. Llegó cuando perdonó. Llegó cuando soltó. Y entonces, todo cambió. La Biblia dice que Dios no solo le devolvió a Job lo que había perdido, sino que le dio el doble. Tenía 7,000 ovejas, y Dios le dio 14,000. Tenía 3,000 camellos, y Dios le dio 6,000. Tenía 500 yuntas de bueyes, y Dios le dio 1,000. Y le dio 10 hijos más, 7 varones y 3 hijas, las hijas más hermosas
de toda la tierra. Y vivió Job, después de esto, 140 años más. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Pero hay algo que necesitas entender. La verdadera victoria de Job no fue la doble porción, no fueron los animales recuperados, no fueron los hijos nuevos. La verdadera victoria fue lo que pasó en lo invisible. El acusador quedó en silencio. El argumento del enemigo quedó destruido y la fidelidad de un hombre quedó marcada en la eternidad. Porque cuando vences en lo invisible, la bendición en lo visible es inevitable. Lo grande que Dios hizo en su vida después fue solo el reflejo terrenal de una victoria que ya había ganado en el cielo. Job no fue restaurado porque sufrió mucho. Job fue restaurado porque resistió fielmente, y eso es lo que cambia todo. Y aquí está la pregunta que no puedes ignorar. ¿Y si tú eres como Job? ¿Y si lo que estás viviendo hoy no es un castigo, sino una prueba que el cielo ya está observando? ¿Y si Dios, en este mismo momento, está hablando de ti, como habló de Job? Mira a este hijo mío, mira lo que tiene dentro, mira cómo permanece, aunque no entienda, mira cómo cree, aunque no vea, mira cómo adora, aunque le duela. Tal vez tú no escuchas esa voz, pero el cielo sí la está diciendo. Y aunque no lo sientas, tu fidelidad está ganando guerras en dimensiones que tus ojos no alcanzan. El silencio de Dios en tu vida no es ausencia, es confianza. El proceso que estás viviendo no es abandono, es formación. El dolor que cargas no es castigo, es el escenario donde se forja la fe más inquebrantable, porque Dios no permite que pases por nada que no pueda ser usado para su gloria. Y al final del torbellino vas a ver su mano, vas a ver su rostro, y vas a entender que cada lágrima, cada noche sin respuesta, cada momento de silencio, estaba escribiendo algo eterno. Job no sabía nada, pero permaneció, y eso fue suficiente. Tú tampoco necesitas saber todo, solo necesitas permanecer, solo necesitas no soltar, solo necesitas seguir creyendo, aun cuando el cielo parezca de bronce, porque al final, como Job, vas a poder declarar: yo sé que mi Redentor vive, y aunque después de mi piel sea deshecha, en mi carne he de ver a Dios. Si esta palabra tocó tu corazón, si sientes que hoy era para ti, quiero que hagas algo conmigo. Escribe en los comentarios, con todas tus fuerzas, con toda tu fe, con toda tu esperanza: mi Redentor vive. Vamos a llenar este video de declaraciones de fe. Vamos a callar al acusador, como lo hizo Job. Y si alguien más necesita escuchar esta palabra, comparte este video. Tal vez Dios lo está usando para sostener a alguien que está a punto de soltar. Dale like si esta historia te bendijo, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas las próximas historias, porque hay más, hay mucho más que Dios quiere mostrarte. Tu Redentor vive y está peleando por ti, aunque tú no lo veas. Bendiciones, y nos vemos en el próximo video. Aunque el cielo guarde silencio, aunque mi alma llore en cenizas, yo confío